Todos conocemos a Francisco de Miranda como el héroe que soñó con liberar Venezuela, el precursor de la independencia. Pero hay una faceta suya desconocida, hasta ahora. Este venezolano universal no solo empuñaba espadas, sino que era un revolucionario con alma de músico. ¿Listos para descubrir a este otro Miranda? El mensajero Yamaguchi. Francisco de Miranda, nacido en Caracas en 1750, fue un tipo fuera de serie. A los 20 años se fue a España, se hizo capitán del ejército español y peleó en dos grandes guerras, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Pero lo que pocos saben es que, entre conspiraciones y batallas, Miranda tenía un lado artístico. Tocaba la flauta. No era un hobby cualquiera en el siglo XVIII. La flauta era un instrumento de élite, tocado por caballeros cultos. Imaginémoslo planeando revoluciones y en sus ratos libres sacando melodías que podían calmar hasta al más feroz de sus enemigos. O tal vez frente a una fogata bajo las estrellas, tocando su flauta barroca traversa. O durante sus travesías a bordo de su buque Leander, deleitando a su tripulación. ¿Y cómo creen que nos enteramos de que a Miranda no solo le gustaba oír música, sino que además tocaba la flauta? Pues por las partituras encontradas entre sus archivos personales. Y hasta se le hallaron fragmentos de un método para tocar la flauta traversa del compositor Antoine Mao. Cuando estaba al servicio del rey de España, lo asignaron a La Habana, Cuba, donde él mismo hizo un inventario de todas sus pertenencias, incluido todo aquello que lo vinculaba con la música. La pasión de Miranda por este arte se descubrió en el siglo pasado, gracias al hallazgo de diversos documentos. En el desarrollo de este video, les diré quiénes hallaron ese material y dónde se encuentra ahora. Hay partituras, música escrita por grandes compositores de su época, como Franz Joseph Haydn, Johann Joachim Quantz, y F.X. Richter.
En Londres, mientras negociaba con el primer ministro Pitt para liberar a América, se le vio en tertulias musicales, flauta en mano, dejando a todos boquiabiertos. Un revolucionario con talento musical. Esto no era solo un pasatiempo, era su escape, una forma de canalizar su pasión por la libertad. Y es que Miranda se deleitaba asistiendo a conciertos. De esto hay evidencia en los volantes de invitación que circulaban en su momento y los programas detallados de las presentaciones que fueron encontrados entre sus archivos personales. Historiadores han encontrado menciones en sus diarios de 63 volúmenes, donde hablaba de música y arte. Se dice que aprendió a tocar en sus años de formación en Caracas y lo perfeccionó en Europa, codeándose con la crema de la sociedad. Miranda el flautista fue descubierto por el investigador Edgardo Mondolfi Gudat y el también flautista Luis Julio Toro. La incursión en el archivo de Miranda nos reveló más de lo que nosotros sabíamos al respecto, tanto Luis Julio como flautista y yo como quien se había aproximado al tema de Miranda, por ese hallazgo documental. Desde los años 30 se comenzó a editar todos los papeles que están contenidos. La edición de los papeles de Miranda que se hizo a lo largo de los años dejó intocado todas esas curiosidades, folletería, sueltos, papeles que no tenían mayor destino más que como curiosidades, y eso fue lo que nos permitió a Luis Julio y a mí justificar la revisión y dar con estos hallazgos referidos a la flauta y a otros aspectos de la afición de Miranda por la música que te puedo comentar también. En esa época existían dos instrumentos en boga. El instrumento que tocaban los profesores y los maestros, que era este, y el prototipo moderno, que era este. Como podemos ver, este es un instrumento más sofisticado que tiene una cantidad de llaves y eso facilita muchísimo la ejecución. Era la transición entre esas dos cosas, de un instrumento de puros agujeros con una llave a un instrumento con agujeros y muchas llaves. ¿Cuál de las dos flautas era la que tocaba Miranda? Hasta ese momento no lo sabíamos. Y no fue sino hasta que contacté con el historiador Edgardo Mondolfi y la psicóloga Karina Sabarce, y pudimos meternos de cabeza nada menos que en la Colombella, en los libros originales, en los diarios originales de Francisco de Miranda, encontramos el método de flauta de Francisco de Miranda. Este método de flauta es única y exclusivamente para este instrumento, no para este. Entonces ya habíamos conseguido finalmente cuál era el prototipo o cuál era la flauta que utilizaba Francisco de Miranda. Esta es la flauta. Indudablemente que ese fue un instrumento que acompañó a Francisco de Miranda durante muchísimo tiempo. La tradición siempre había insistido, y los biógrafos de Miranda no habían dejado de llamar la atención al respecto, de su afición por ese instrumento en particular. Claro está, en sus papeles él hace referencia en su diario de viajes, por ejemplo, hace innumerables referencias a las veces que tocaba la flauta. Los archivos musicales de este venezolano universal, junto a toda su colección llamada Colombella, declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO, estaban bajo el estricto y cuidadoso resguardo de la Academia Nacional de la Historia, desde 1926 hasta el año 2010, cuando el gobierno de turno
ordenó su traslado a la sede del Archivo General de la Nación. De habérselos llevado en condiciones absolutamente estremecedoras, como fue haber transportado el archivo de Miranda en guacales de plástico hasta la sede del Archivo General de la Nación, donde reposan actualmente. Entiendo y hago responsable al gobierno de semejante despropósito, de que esos papeles estén corriendo riesgos, expuestos al descuido, expuestos a las no condiciones climáticas adecuadas y a los riesgos de humedad y de maltrato a los que puedan estar expuestos. La buena noticia es que la Academia Nacional de la Historia había digitalizado gran parte del archivo de Miranda antes de su destino final. Y en cuanto a lo artístico, en 1999, esa institución editó un material en disco compacto llamado Discolibro y titulado Miranda, su flauta y la música. En la página web de la Academia Nacional de la Historia podemos encontrar más información sobre este fascinante tema y también los audios de la interpretación en nuestro tiempo de algunas de las piezas musicales que fluían de la flauta de Miranda. Abajo, en la descripción, les dejo unos enlaces donde podrán encontrar parte de lo que hemos relatado en este video sobre Miranda el flautista. Lo que hace a Miranda tan épico es esa dualidad. Un guerrero que soñaba con un continente libre y un artista que encontraba refugio en la música. Mientras planeaba revoluciones, la flauta le recordaba su humanidad. ¿Se imaginan a este soldado en medio del caos tocando una melodía que hablaba de esperanza? Eso es lo que lo hace único. No solo luchó por la libertad, la expresó en cada nota. Su flauta, aunque hoy silenciosa, sigue resonando en la bandera que diseñó, en la Venezuela que soñó y en cada uno de nosotros que luchamos por nuestros sueños. Si un hombre pudo cambiar la historia con una espada y una flauta, ¿qué no puedes hacer tú? Suscríbete, dale like y déjame en los comentarios qué instrumento tocarías para cambiar el mundo. Nos vemos, amigos. Que la lucha por la libertad continúa.